Porque todos los puntos de vista cuentan. Realidades en compañía. Para nadie es secreto los últimos días que hemos vivido los venezolanos, sobre todo la región latinoamericana con respecto a los venezolanos, pues la segunda quincena de agosto ha supuesto para la inmigración en América Latina la llegada a un punto de inflexión de extrema preocupación. Si en los meses anteriores el retorno de inmigrantes en Estados Unidos y a sus países de origen, sobre todo México y centroamericanos, la salida de multitudes de Venezuela y luego de Nicaragua llenaron los titulares de los medios de comunicación, ahora el problema alcanza un nivel de inquietud que comienza a ser alarmante. Así comienzan las primeras líneas de un artículo publicado en el portal Política Exterior que se titula Migración en América Latina, percepciones de la clase política. Resulta que esto es la introducción a un estudio realizado por expertos de la Universidad de Salamanca en España, que se tomó la tarea de encuestar a los representantes de diplomáticos de los diferentes países de América en relación a su percepción de la inmigración. Sobre este estudio hemos querido profundizar y es por eso que en la línea telefónica tenemos a la profesora asociada del área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca e investigadora del Instituto de Iberoamérica, Cristina Rivas Pérez. Señora Rivas, bienvenida en compañía. Muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar de este trabajo o de esta nota de investigación exploratoria sobre un tema pues que preocupa, ¿no? Así es, el tema es bastante sensible, sobre todo en estos momentos en los que la inmigración parece completamente indetenible, a pesar de los esfuerzos de algunos gobiernos por diezmarla, pero queríamos saber cómo surgió la idea, ¿no?, de hacer este estudio. Bueno, la verdad es que este trabajo se enmarca dentro de un proyecto mucho más amplio, que es el proyecto de élites latinoamericanas, que se viene realizando y que lleva en marcha desde el año 1994, dirigido por el profesor Manuel Alcántara, y en el que, de manera periódica venimos entrevistando a los legisladores de las cámaras bajas de los países de la región. Entonces, dentro de ese cuestionario que nosotros realizamos a los legisladores y en el que se les pregunta, es un cuestionario muy extenso con más de 60 preguntas y donde se hablan de muchos temas. En la última ronda de entrevistas que nosotros hemos empezado a realizar, es decir, a aquellos países, a los 9 países en los que se ha renovado sus cámaras el pasado año y ahora durante este 2018, hemos decidido introducir 4 preguntas nuevas sobre migración. Okay. Teniendo en cuenta ya los acontecimientos pasados, ¿no? Hemos visto el tema de cómo señalabas tú en tu introducción, cómo mexicanos están saliendo ya y centroamericanos están saliendo de Estados Unidos. La situación es mucho más alarmante en los últimos meses, ¿no? Entonces, teniendo estos datos del proyecto de élites, pues nos ha surgido, y viendo los acontecimientos de los últimos 15 días de agosto, pues hemos decidido pues profundizar un poco y conocer qué es lo que piensan los propios integrantes de los parlamentos nacionales acerca de los movimientos migratorios, ¿no? Y es ahí donde creemos que es importante saber qué opinan los propios políticos acerca de este tema, ¿no? Por tanto, la investigación no es que nosotros hayamos entrevistado específicamente para saber sobre migración, sino que un poco viendo ya lo que estaba empezando a surgir el fenómeno migratorio que estaba empezando a desarrollarse en América Latina de manera creciente, pues decidimos incluir estas preguntas, ¿no? Y ahora pues hemos empezado a explotar esos datos. Claro. Conversamos con Cristina Rivas Pérez, profesora asociada del área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, investigadora del Instituto de Iberoamérica, además coautora de este estudio Migración en América Latina, percepciones de la clase política. Señora Rivas, yo quería preguntar ¿cuáles han sido los resultados más destacables? Porque se habla que en términos regionales, por ejemplo, existe una cierta proclividad hacia el fenómeno migratorio, pero más allá de eso, ¿en qué podríamos profundizar?
Bueno, es cierto que los datos, si los analizamos para el conjunto, o sea, de manera agregada, parecen positivos y resultan como positivos, ¿no? Parece que los legisladores, podríamos decir, que se muestran bastante favorables, pues, con cuestiones como, por ejemplo, asumir su responsabilidad. El país tiene que asumir la responsabilidad a la hora de aceptar a inmigrantes que están o que vienen de países en guerra. A la hora se muestran favorables a la hora de considerar que los inmigrantes deben tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Sin embargo, estos datos hay que también hacer una lectura por país, ¿no? Porque las diferencias entre los distintos países y las coyunturas que viven los distintos países también son diferentes, y vemos que esas diferencias son muy significativas, ¿no? También es importante, por ejemplo, señalar cómo, a pesar de esta proclividad y tolerancia hacia la inmigración que muestran el conjunto de diputados encuestados, cuando se les pregunta, por ejemplo, por algo relacionado por la defensa del trabajo del trabajo nacional, ¿no? Sobre todo pensando en una situación donde el trabajo escasee, ahí, claro, ya no es tan favorable ni tan positivo, ni somos tan proclives a aceptar esa migración, ¿no? Primero, es de manera generalizada, todos opinan y consideran que primero hay que primar el trabajo nacional, y el ciudadano nacional debe ser el que primero reciba ese trabajo antes que los inmigrantes. Pero tampoco es un caso excepcional, porque si analizamos los datos de esta pregunta para Europa o para Estados Unidos, los datos son similares. O sea que, bueno, no es una excepción la del caso de América Latina, ¿no? Así es. Sí, continúe. Sí, como decía, eso en términos generales. Por países las diferencias son importantes, ¿no? Que también no podemos hablar de que exista un patrón dentro del mismo país, los diputados opinen o sigan una conducta común para todas las preguntas que se han formulado, ¿no? Existen también diferentes posturas respecto y dependiendo de la pregunta que se les formule. Pero si tuviéramos que forzar o hacer como una clasificación de los 9 países que nosotros hemos analizado, donde se ha realizado el trabajo de campo, pues vemos que tendríamos por un lado a los parlamentarios de Uruguay, Ecuador y Venezuela, como los países o los legisladores que adoptan posiciones más proclives y más favorables hacia el fenómeno migratorio, pese a que, por ejemplo, hemos visto que Ecuador ya está poniendo ciertas restricciones ahora con la entrada de migrantes venezolanos, ¿no? Ya empieza a pedir el pasaporte, algo que antes no hacía. Pero bueno, aún así son de los países que se muestran favorables a la migración. En el extremo contrario, pues nos encontramos con Guatemala. Los diputados guatemaltecos son los menos favorables y los que mantienen posiciones menos favorables hacia los movimientos migratorios, ¿no? Y es llamativo porque Guatemala, por ejemplo, ha sido en Centroamérica un país de bastantes inmigrantes. Es decir, los guatemaltecos suelen emigrar, ¿no?, a América del Norte. Sí, efectivamente. Además, a nosotros nos llama la atención que junto con El Salvador y Nicaragua también, por ejemplo, adoptan posiciones poco favorables cuando se les pregunta acerca de abrir sus fronteras. También son de los menos favorables, ¿no? Y llama la atención y sorprende porque precisamente esos 3 países centroamericanos son países que han vivido o han sufrido una guerra en la década de 1980 y que por consiguiente han sido generadores de movimientos migratorios, ¿no? Entonces, sorprende también esta situación. Habría que profundizar mucho más, ¿no?, en el tema, y habría que ver distintos análisis, porque también hemos visto que, por ejemplo, si nosotros hacemos hacemos el cruce de estos datos, sacamos los datos por posicionamiento ideológico, también existen diferencias significativas, ¿no? Aquellos legisladores que se ubican o que se autoubican ellos mismos en la izquierda dentro del espectro ideológico,
son más proclives y más favorables al fenómeno migratorio que los que adoptan posiciones de derechas. Entonces, a veces las posiciones de los países tienen que ver también un poco con el color o el partido predominante dentro del propio Parlamento, ¿no? Entonces, es lo que también hay que hacer una lectura un poco que no se puede analizar o dar solo datos generales, sino que tenemos que tener en cuenta también cuál es la composición de los parlamentos en estos países. Cristina, ya para terminar, en cuanto a la seguridad social y atención médica, por ejemplo, gratuita, ¿exploraron ese terreno? No, solo hemos formulado solo la pregunta acerca de si estaban de acuerdo, cómo de acuerdo estaban respecto a la afirmación de si los inmigrantes se aprovechan de los beneficios de la seguridad social. Uh-huh. Claro, el tema de la seguridad social también es muy distinto en los países de la región, ¿no? Entonces, bueno, habría que profundizar un poco más, pero sí que es cierto que salvo el caso de República Dominicana, donde es muy claro, ¿no? El tema de que, y es un tema muy sensible por el tema del problema del haitiano en República Dominicana, en el resto de países encontramos que que los legisladores se muestran disconformes con esa afirmación, ¿no? O sea, que no consideran que los inmigrantes se aprovechen de los beneficios de la seguridad social. Como digo, la excepción la encontramos sobre todo en el caso de República Dominicana, y en los casos extremos los que no están nada de acuerdo con esta afirmación de que se aprovechen de los beneficios de la seguridad social está el caso de Uruguay, México o El Salvador, ¿no? Pero hay que analizar y profundizar mucho más, porque habría que analizar cómo es la seguridad social en cada uno de estos países que estamos analizando. Señora Rivas, nosotros queremos agradecerle por estos minutos, por aclararnos un poco el panorama de este estudio, sobre todo por contribuir a que conozcamos la opinión de los políticos, ¿no? O los números de los políticos, porque al final son ellos quienes deciden los destinos de los inmigrantes. Sí, efectivamente. Nosotros estamos ahora mismo, además, haciendo trabajo de campo en Costa Rica, El Salvador, y el mes que viene comenzamos con Perú y Colombia, y nos parece que va a ser fundamental y sumamente importante conocer la opinión de los legisladores de estos países que ahora mismo están jugando un papel muy importante en este proceso migratorio, porque Colombia es un país de tránsito para los venezolanos que están saliendo del país, pero habrá que esperar, porque puede que Colombia ya se deje de convertirse en un país de tránsito y muchos venezolanos acaben quedándose en Colombia si Perú y Ecuador empiezan a mostrar o a ponerles barreras, ¿no? Como ahora ya el tema del pasaporte. Entonces, Colombia, que ahora mismo es solo país de tránsito, puede dejar de serlo, y puede que los legisladores colombianos empiecen a estar preocupados. Lo mismo sucede con Costa Rica, ¿no? En el caso de están recibiendo muchos ciudadanos nicaragüenses. Por tanto, nos parece fundamental conocer la opinión de los legisladores en los próximos meses, porque estos sí que ya están viviendo la explosión fuerte del problema migratorio que está sufriendo la región. Así es, la llamaremos entonces cuando haya resultados en estos temas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Era Cristina Rivas, saludos para usted, Cristina Rivas Pérez, profesora asociada del área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca e investigadora del Instituto de Iberoamérica, hablándonos sobre este estudio que han realizado de opinión sobre la migración en América Latina, percepciones de la clase política.